Voy a compartirles pantalla y les voy a pasar la liga. Si quieren, ahorita lo vamos viendo y ya después, bueno, si al final les comparto la liga para que al final lo vean y ahorita fluya adecuadamente la página, porque luego sí se saturan si varias personas al mismo tiempo intentan agregarse, ¿no? Bueno, entonces ahora sí les comparto. Esta es la página, ven acá la liga, de la Agenda 2030, pero específicamente para México. Es decir, esta página se elaboró como parte de los compromisos del Gobierno de México para participar en este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya habíamos platicado que México fue uno de los países que también iniciaron, ¿no?, con la firma de estos ODS. A ver qué me tapa. Ok. No, sí, acá. Y justamente aquí esta página es para observar cuáles son, uno, los objetivos ODS que México está trabajando, las fuentes de información de donde obtiene para generar sus metas, las fuentes de información para generar los indicadores que van a permitir medir el avance en esas metas en las cuales México está comprometido, y lo podemos ir revisando, uno, a nivel país, con esta parte, ¿no?, de los ODS. Ahorita vamos a entrar acá, pero además también lo podemos revisar por estado, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros, nuestro problema prototípico va a ser en materia de Ciudad de México, ¿no?, específicamente, en particular de algunas alcaldías. Entonces, aquí podemos identificar cuáles de los ODS está trabajando este estado, cuáles son esas metas específicas, cuál es la línea base que está tomando, cuándo se levantó. Aquí, por ejemplo, tiene, ¿no?, a partir de 2008, a partir de 1990, a partir de 2010. ¿Cuál es el dato más reciente que tiene para medir la evolución de esa línea base, tanto para el país como para la ciudad en específico, que en este caso seleccionamos Ciudad de México, bueno, como estado? ¿Y cuál es la meta que México pretende alcanzar? En esta parte ahorita no tenemos mucho, ¿no? Pero sí tenemos esta parte de la identificación de las metas específicas y cuáles son los indicadores que se están trabajando. Vamos a regresarnos para revisar el de país. Nos quedamos nosotros, a ver, déjenme ver. Nos quedamos en el ODS 10. Ok, nos tocaba entonces revisar a partir del 11. Y por ahí falta Jorge y falta Jacqueline. Si no presentan hoy unos minutitos antes de que acabe la clase, pues ya, los presento yo también, ¿no? Ok, entonces, vamos con el ODS 11. En el caso del ODS 11, nuestro país en particular están buscando lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En particular, están trabajando en la meta 11.4 y en la meta 11.5, que significa, uno, proteger el patrimonio cultural y natural, y el otro, reducir el número de muertes causadas por desastres, ¿no?, relacionados justamente con problemas, por ejemplo, de inundaciones, con problemas de tormentas, huracanes, ¿no?, que pudieran afectar los asentamientos humanos de las personas. Y nos dice aquí qué indicadores están trabajando. Pues para medir los avances en materia de proteger el patrimonio cultural, estamos usando el total de gasto público per cápita para la protección ambiental. En el caso de la meta 11.5, se está usando para medir el avance el número de personas desaparecidas y afectadas directamente atribuidas por desastres naturales, ¿no?, por cada 100,000 habitantes. Podemos nosotros seleccionar el indicador
para revisar específicamente a qué se refiere. Vamos a tener una gráfica muy amigable que además podemos descargar. Podemos descargar los datos en Excel, podemos descargarlos en el formato CSV, que es para manejo de bases de datos, en otros softwares como R, como SILAB, como RATS, como Minitab. Tenemos también que los podemos descargar en PDF, ¿no? Si nosotros quisiéramos usarlo para una presentación. Y podemos inclusive descargar, por ejemplo, cómo se calculó, es decir, la metodología, los metadatos, es decir, la información sobre este indicador, cómo se levantó, quién lo levanta, etc., que son estos que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, nos especifica, así como ustedes presentaron sus indicadores, aquí nos especifica cuál es el objetivo del indicador, cuál es la meta particular que estamos trabajando de ODS, cuál es el indicador que se está usando para medir esa evolución, la definición del indicador, cómo se calcula, cuál es su fórmula y cuáles son los nombres de esas literales que tenemos en el indicador, en qué se mide la unidad de medida, la cobertura geográfica, temporal, es decir, tenemos datos de 2000 a 2017, periodicidad, quién lo levanta, particularmente es el INEGI, específicamente en el sistema de cuentas nacionales, cuentas económicas y ecológicas de México, con un año base 2013, y también CONAPO, Consejo Nacional de Población. La última vez que se actualizó fue el 29 de abril de 2021. ¿Cuándo se va a volver a actualizar? Bueno, decía fecha de próxima actualización era en noviembre de 2019, pero bueno, se actualizó hasta 2021. ¿Quién se encarga o quién es el responsable de ese indicador? Pues también es INEGI. ¿Cuál es su importancia? Y más datos sobre cómo contactar a quien levanta la información por si tuviéramos un dato específico. Y aquí nos da además cuáles son los datos que van a usarse para el cálculo. En este caso, como es un indicador que es un dato, el gasto en protección ambiental público, pues nos lo va a dar así tal cual, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, un indicador compuesto, bueno, nos daría los dos datos que están usando para calcular ese indicador compuesto. Y tenemos aquí las dos, ¿no? Uno es el gasto en protección ambiental y otro es el dato de población, y aquí los tenemos disponibles. Entonces, con esto, pues efectivamente uno se puede medir cuál es el avance que nuestro país tiene en materia de el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y también podemos identificar a partir de sus indicadores y a partir particularmente de las metas que se están persiguiendo con este ODS, cómo podemos encuadrar los proyectos que nosotros deseamos incluir, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto de crear un sistema de agua nos podría justamente apoyar en este ODS, es decir, nosotros estaríamos aportando justamente en el tema de ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Vamos a regresarnos. Particularmente, bueno, sería aquí en esta parte de salvaguardar nuestro patrimonio natural. Podemos considerarlo, bueno, no es exactamente muertes causadas por desastres, es decir, inundaciones, pero sí podemos también aportar en materia de disminuir pérdidas económicas provocadas por algún desastre como una sequía, ¿no? En las ciudades. Nuestro siguiente ODS es el de producción y consumo responsable. Este ODS en particular es muy importante porque lo que se busca justamente es un impulso a la economía circular. La economía circular pues se basa justamente en que los productos y servicios que se generen no tengan este enfoque de uso de materias primas, transformación, venta, consumo y hasta ahí, sino que después del consumo tome este enfoque de que uno, los resultados o los desechos después del consumo tienen una segunda vida, es decir, están hechos, por ejemplo, de materiales reciclados o pueden reincorporarse a algún proceso.
Es decir, si tenemos, por ejemplo, que estamos usando cartón, ese cartón a su vez va a poder reincorporarse a algún otro proceso, ya sea de la misma empresa o ya sea de otras empresas que lo pueden usar a su vez como materias primas o dentro de sus procesos. Entonces, ese es el enfoque como tal de la economía circular. Y la idea es crear cadenas productivas que tengan este enfoque, ¿no? De que una vez que se consume, pues también se sabe o se decide y se participa en qué se va a hacer con los desechos que genera, dándole preferencia a materias primas que efectivamente pueden degradarse, que no van a convertirse en basura o que no van a convertirse en desechos o que pueden reincorporarse dentro de otro proceso. Y del lado del consumo, pues justamente lleva a que las personas tengan claridad de la información de lo que consumen y que a su vez se promueva una cultura de seleccionar aquellos productos o servicios que efectivamente tienen o forman parte de la economía circular, ¿no? Es decir, que tienen este enfoque, que usan una mínima cantidad de empaques o embalajes, que los empaques o embalajes que usan son empaques que son biodegradables, oxodegradables, que no van a formar parte de un tiradero, que si no puede como tal a lo mejor volverse a reutilizar dentro de un proceso productivo, pues entonces que se tiene claro quién lo va a llevar al lugar de su confinamiento final y que se va a tratar de recuperar la mayor parte de los materiales para que puedan volverse a usar o para que contaminen lo menos posible. Entonces, en particular, esa sería la meta en la que México está participando. ¿Y cómo lo mide? Pues a partir de los municipios que tienen una disposición adecuada de residuos sólidos, ¿no? Es decir, está tratando de combatir lo correspondiente a tiraderos de basura a cielo abierto, para que efectivamente dentro de estos municipios que tienen una disposición adecuada, se haga la extracción de la mayor cantidad de material posible que sí puede ser reciclado y que puede ser reintegrado en otros usos. Nuestro siguiente ODS es el de Acción por el Clima. Este ODS en particular, nosotros estamos trabajando, bueno, en el país en la meta 13.1, que nos lleva a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a riesgos climáticos y desastres naturales. En este caso, el indicador que se usa, pues es el número de personas muertas, desaparecidas y afectadas por desastres naturales por cada 100,000 habitantes. El objetivo es que se vaya avanzando justamente en mecanismos de adaptación o de mitigación de estos impactos que genera el cambio climático para reducir la vulnerabilidad de las personas. El siguiente ODS es el ODS 14. En particular, México está trabajando en materia de conservar y utilizar sosteniblemente océanos, mares y los recursos marinos. Y las dos metas que tiene es, por un lado, conservar al menos 10% de las zonas costeras y marinas. Es decir, ahí hay una parte importante porque nosotros tenemos una gran superficie costera sin ser necesariamente una isla. Y también se está aportando en la meta 14A, que se refiere a tratar de desarrollar conocimientos científicos específicos en materia de investigación y transferencia de tecnología en cuestiones marinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se da algún tipo de fondo de presupuesto para apoyar investigación, ya sea que trate de esta transferencia de tecnología, de proteger la biodiversidad marina, mejorar la salud de los océanos, entonces vamos a considerar, ¿no?, que se está aportando en esta medida.
Los dos indicadores para medirlo, pues es por un lado la cobertura de zonas protegidas en relación con las zonas marinas, es decir, aquello que ya se haya declarado como una zona protegida o vedas. Y por el otro lado, nuestra meta 14A se mide en función del presupuesto federal para investigación científica que se genera para la Secretaría de Marina. Si ven, los indicadores no son, a lo mejor no son incluso las mejores formas de medir, pero es lo que tenemos para medir, ¿no? Es decir, en este caso es particularmente el presupuesto para Secretaría de Marina. A lo mejor si hay alguna universidad, no sé, la Universidad Veracruzana, la de Colima, la de Guerrero, que están como tal participando en este desarrollo de tecnología para protección de la vida marina, a lo mejor no se considera dentro de esto, ¿no? Pero a lo mejor en un futuro podríamos incorporar dentro de estos indicadores, pues también esos aportes que están haciendo estas universidades. En cuanto a la vida de los ecosistemas terrestres, México está trabajando en materia de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, gestionar adecuadamente los bosques, luchar contra desertificación, detener la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. Y para este objetivo de desarrollo sostenible, pues estamos trabajando en 4 metas, ¿no? Estas 4 metas, pues también tienen sus propios indicadores. Restablecer y conservar los ecosistemas terrestres y los interiores de agua dulce. Asegurar la conservación de ecosistemas montañosos y su diversidad biológica. Adoptar medidas para reducir degradación de hábitats naturales y especies amenazadas. Y la gestión equitativa y sostenible de ese patrimonio biocultural. Nos dice aquí con qué indicadores vamos a medir los avances en esas metas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la primera meta, pues es la superficie forestal. Y también va a medirlo con la proporción de los lugares que tienen una importancia para la diversidad biológica y que son parte de zonas protegidas. Nuestra meta 15 con la cobertura verde en las montañas. La meta 15.5 con la proporción de especies en peligro de extinción que tiene nuestro país. La meta 15N21 con la tasa de deforestación a nivel nacional. Después tenemos nuestro ODS 16 y nuestro país está trabajando en promover sociedades pacíficas e inclusivas que tengan un acceso a la justicia y además que haya rendición de cuentas. En particular, para medir eso, los avances en esta materia, vean, tenemos bastantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. 8 metas en las cuales se está trabajando. Cada una de estas metas, pues también evidentemente va a tener su indicador. Reducir las formas de violencia y la tasa de mortalidad. Promover el Estado de Derecho para garantizar la igualdad de acceso a la justicia. Reducir la corrupción y el soborno. Crear niveles institucionales eficaces y transparentes que den información, que rindan cuentas sobre lo que están haciendo. Promover y aplicar políticas no discriminatorias. Impulsar la paz y seguridad integral. Recuperar el Estado de Derecho. Reducir la corrupción. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. A ver, 16N3 está interesante. ¿Por qué se repite? Ok, 16.5 y 16N2. Vamos a ver la diferencia en cuanto a los indicadores que usan. Acá tenemos que usan la proporción de personas que han tenido contacto con un funcionario público y han pagado sobornos. Proporción de negocios que han tenido contacto con funcionario público y ha pagado sobornos. Esos serían los indicadores para esta. Y para esta, vean, hay una mayor cantidad de indicadores.
población satisfecha con el servicio de calles y avenidas, por el servicio de parques y jardines, de agua potable, de drenaje y alcantarillado, de alumbrado público y de recolección de basura. Y vean, si como tal a lo mejor dentro de estas metas, a lo mejor no menciona específicamente ningún tema en materia de agua, ¿no? Es soborno, es paz, es seguridad, es no discriminación, es acceso a la información. Sin embargo, al momento en que nosotros revisamos los indicadores, pues podemos ver que sí podríamos encuadrar también dentro de este ODS nuestro tema, ¿no? Que es el hacer avances en materia de agua. Por un lado, tenemos, por ejemplo, si se participa en una convocatoria pública, pues que no se haya vivido esta situación, ¿no? De que para estar en contacto o para ganar la convocatoria, pues a lo mejor se tuviera que haber pagado algún hecho de corrupción, ¿no? Y además también, pues nos va a medir el porcentaje de personas que están satisfechas con su servicio de agua potable. Particularmente, pues si van a buscar o si vamos a buscar el poner este servicio de recuperación de agua, pues quiere decir que vamos a estar más satisfechos porque no solamente vamos a contar con el servicio de agua de la ciudad, sino que además, pues se va a contar con este servicio de agua potable disponible, ¿no? Si nosotros usamos para otro uso el agua de recuperación, pues tendremos mayor disponibilidad en materia de agua. Entonces, efectivamente podríamos encuadrar también nuestro proyecto dentro de este ODS a partir justamente de los indicadores que tenemos aquí considerados para este ODS. Ok. Nuestro último ODS es fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Si era este el que me faltaba, a ver, déjenme ver. Ah, sí, sí. En este caso tenemos 3, 4, 5, 6, 7 metas. Para fortalecer esa alianza mundial, bueno, necesitamos movilizar recursos internos para prestar ayuda internacional. Se requiere movilizar recursos financieros para los países en desarrollo. Bueno, nosotros somos países en desarrollo. Se requiere ayudar a los países en desarrollo a lograr sostenibilidad de la deuda. Se requiere mejorar la cooperación regional e internacional norte-sur, poner en pleno funcionamiento el Banco de Tecnología y el apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia y tecnología, consolidar una política tributaria efectiva y tener una coherencia para el desarrollo sostenible. En particular, por ejemplo, nosotros si participamos en una convocatoria internacional que nos pudiera dar las herramientas técnicas o el financiamiento público para poder financiar nuestro sistema de recuperación de agua, pues entonces estaríamos justamente participando en esto de movilizar recursos financieros adicionales, en ayudar a los países en desarrollo a lograr una sostenibilidad con políticas orientadas a fomentar la financiación y en esta cooperación norte-sur, ¿no? Entonces, aunque aparentemente no nos menciona nada del agua, sí podríamos encuadrarlo dentro de estas metas. ¿Qué indicadores usamos para el ODS 17? Bueno, el ingreso del gobierno como proporción del PIB, para ver si se están movilizando estos recursos internos, la proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos internos, para medir la meta 17.3, el volumen de remesas, y para la meta 17.4, el servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios. Para la meta 17.6, el acceso a servicios de Internet de los habitantes. Y para la meta 17.8, proporción de personas que tienen acceso a Internet. Después, para las metas
17N y 17N4 tenemos que estar relacionado con la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales, es decir, que tengan presupuesto los municipios, que tengan presupuesto los estados, para poder designarlo hacia estas acciones que nos van a ayudar a caminar hacia la sostenibilidad, ¿no? También se va a usar el crecimiento de los puestos de trabajo, es decir, la ocupación, y el crecimiento del valor agregado, particularmente en el sector cultura. Si efectivamente nosotros identificamos que hay un crecimiento, bueno, podemos decir que estamos avanzando en materia de valor agregado en el sector cultura. Y vean el comportamiento, qué es lo que ha pasado con los fondos. Se empezó a destinar un presupuesto de 2009 a 2012, pero a partir de esa fecha cayó para recuperarse hasta 2015, ¿no? Y de todos modos la tendencia es a disminuir ese crecimiento del valor agregado bruto para el sector cultura, ¿no? Entonces tendríamos que lograr que crezca por lo menos un poco para considerar que estamos avanzando en materia de este ODS 17. Ok, vamos entonces a ver, ¿está por ahí Jacqueline o Jorge que ya puedan presentar o no? No, Jorge ni se apareció. Ok, entonces vamos a ver el ODS. ¿Sí me escucha? Sí, sí la escuchamos. Jorge me comentó que si lo puede exponer la próxima clase, es que él trabaja. Sí, pero ya le había mandado mensaje, ya le había dado opción de que si no podía presentarlo, que hiciera un video. Y pues no contestó, ni siquiera. Bueno, entonces pues ya damos, sí, no, pues ya damos porque no presentó, ¿no? Porque además a él le tocaba presentar la clase anterior, la semana pasada. Y justo como no se presentó, le mandé el correo para comentarle y pues no contestó. Entonces, pues damos por hecho de que no tomó esa opción porque se iba a presentar aquí en la sesión a dar su presentación y pues si no se presenta, pues ya no podemos hacer nada, ¿ok? Igual Jacqueline, ¿puede presentar o no? Sí, profa. Ok, le escuchamos entonces, dejo yo de compartir. No, pues ya se salió. Ok, bueno, entonces les vuelvo a compartir pantalla. Ok. Bien, además en esta página, bueno, íbamos a hablar de ¿no? El 6 y el 7. El ODS 6, que se refiere a garantizar disponibilidad y gestión sostenible del agua, aparte, les decía yo, era
pues el ODS más relevante porque es el que directamente toca al tema de nuestro problema prototípico, ¿no? Una meta es garantizar este acceso universal y equitativo. Y yo creo que justamente por eso están financiando por parte de los gobiernos formas alternativas de poder tener acceso al agua para que sea efectivamente equitativo, ¿no? Que todos tienen acceso a este servicio de agua. Lo mismo en el caso de servicios de saneamiento e higiene adecuados, ¿no? Es otra de las metas de este mismo ODS y particularmente para atender a las niñas y a las mujeres en personas de situaciones de vulnerabilidad. No sé si ustedes escucharon hace, ¿qué será? Yo creo que como un mes que se aprobó un fondo, un presupuesto para asegurar bueno, para proveer a las niñas, fue en Michoacán, por el Congreso de Michoacán, para proveer a las niñas lo necesario en cuanto a toallas y pues estos implementos para la menstruación. Y en particular justamente se realizó, se llevó a cabo porque se identificó que esta falta de acceso al agua crea una inequidad en las comunidades, y eso también se ha identificado aquí en la Ciudad de México, ¿no? En particular en estas Sí, para confirmar, es que me alcaldías, sacó de la clase. en particular en estas alcaldías que tienen poca accesibilidad al agua, se ha identificado que justamente eso se convierte en un problema de inequidad entre hombres y mujeres, particularmente entre estudiantes, sobre todo de educación secundaria. Y lo mismo se detectó en Michoacán, ¿no? Por eso es que ahí se aprobó este presupuesto para las escuelas. Porque si en sus días del periodo las niñas, las adolescentes, las jovencitas no tienen acceso al agua, pues evitan ir a la escuela y eso se transforma en que no tienen el mismo acceso a la educación que los niños porque no se les reponen esos días o esos temas de clase a los cuales ellas faltaron por el hecho de no tener agua, ¿no? Entonces vean cómo se traslada una situación que justamente habla sobre la equidad del acceso al agua, cómo además se va transformando en impactos negativos justamente por las situaciones o las condiciones diferenciadas entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, esa acción que llevaron a cabo en Michoacán, pues justamente es para buscar ese acceso equitativo al agua que no genere mayores inequidades y que no le dé un trato diferenciado entre mujeres y hombres o niñas y niños que se encuentran sobre todo en estos lugares que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí se puede encuadrar, aunque aparentemente el dar un presupuesto para que se les doten las escuelas de toallas sanitarias o de lo necesario para su higiene, aunque aparentemente no sea o no esté trabajando en este tema de agua, si ven ustedes al analizar la problemática, podemos identificar que sí, es una cuestión de agua, ¿no? No es solamente una cuestión de no tener acceso a esos bienes, ¿no? De protección femenina, sino que además eso se complica porque cualquiera puede decir, bueno, ¿para qué les dan toallas sanitarias desechables, no? Si les pueden dar una toalla reusable, si les pueden dar una copa menstrual, y pues no, porque pues si no hay acceso al agua, ¿dónde van a limpiar esos utensilios, no? Entonces, se reconoce esa desigualdad, se reconoce la vulnerabilidad y entonces se identifica realmente cuál es el problema original y se detectó que era esto, la falta de acceso al agua en estos lugares, ¿no? Otra de las metas, pues, es evidentemente reducir la contaminación del agua, particularmente hablando de vertidos o emisión de productos químicos, ¿no? Particularmente esto, pues, va al tema de las empresas, pero vean el indicador. O sea, el indicador, aunque esta contaminación la pueden generar las empresas, el indicador no mide directamente a las empresas, sino mide la proporción de aguas residuales tratadas.
y quien normalmente se encarga de este tratamiento de aguas, pues es el organismo operador del agua o la Conagua tal cual. En nuestro caso es el SACMEX en la Ciudad de México, y en el caso a nivel nacional, si no son operadores locales, pues es la Conagua, ¿no? Vamos a ver el dato en particular aquí. Ok, nos dice que está midiendo. Indicador, se actualizaron el nombre de las variables. Ok. Vamos a ver qué nos dice la metadata. Nos dice que es la proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada. Vean, y nos dice volumen de agua residual municipal e industrial que recibe tratamiento como porcentaje del volumen de aguas. Entonces, sí trata por un lado lo que está tratando como aguas residuales los municipios y también lo industrial, ¿no? Y de esa suma, de lo que se trata por los municipios y lo que se trata por las industrias, pues entonces va a medir ese porcentaje que efectivamente está siendo tratado, ¿no? Vean, aquí podemos saber específicamente qué es lo que está midiendo. ¿Cuáles son los datos que levantó, ¿no? de esos datos? Pues es el caudal de agua residual tratada de origen municipal. Y el otro, aquí tenemos el de origen industrial. Vean, es una cantidad pequeña en comparación a la que tratan los municipios, ¿no? Es decir, aunque son los más contaminantes, las empresas sigue aportando más los municipios, es decir, los presupuestos públicos para el tratamiento de esa agua, que las empresas que son las que generan esa contaminación, ¿no? Entonces, si se siguiera una política para tratar de incrementar, de avanzar en esta meta, pues entonces hay que solicitar que haya un mayor tratamiento de las aguas residuales que genera la industria, ¿no? Aquí vemos, sí se ha avanzado, vean, por ejemplo, de 1998, de 22 a 89. Sí se ha avanzado, son 4 veces más, pero aún así este 89 es aproximadamente la tercera parte de lo que tratan los municipios, ¿no? Entonces, vean, ahí hay trabajo que hacer en materia de avance de esta meta de nuestro ODS 6. Ok, vamos entonces a ver qué otros tenemos. Y bueno, en estos me detengo porque les digo, estos son justamente el que nosotros vamos a buscar en dónde estamos avanzando. Ok, contaminación. Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad al momento de extraer el agua dulce, ¿no? Y bueno, ¿y cómo medimos eso? Pues lo miden con el cambio en la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo. ¿Qué es eso de eficiencia del uso del agua? Vamos a ver, ¿qué es lo que están midiendo? Ok, nos dice que la información se saca del sistema de cuentas ambientales y económicas del agua, de INEGI, que es exactamente lo que mide. Está midiendo, ok, el cambio en la eficiencia del agua en el tiempo como proporción entre el valor agregado y el volumen de agua usada, considerando agricultura, silvicultura, pesca, minas, industria manufacturera, construcción y energía, sector servicios. Se va a incluir la captación, tratamiento y suministro de agua, y para el caso de México se saca esta información del sistema de cuentas ambientales. Ok, entonces tenemos los diferentes usos o el valor agregado que se genera en los diferentes sectores, dividido entre el volumen de agua que usan esos sectores, ¿no? Entonces, ese es nuestro indicador. Vamos a ver ahora cuáles son los datos para el cálculo. Nos dice, bueno, está la eficiencia en el uso de agua. Solamente tenemos datos a partir de 2015 a 2018.
Se observa aquí que sí hay un incremento en la eficiencia, lento, pero bueno, de 204 a 219. Y eso lo leemos, peso sobre metro cúbico, ¿no? 216 pesos por cada metro cúbico. Es como ha mejorado, sí ha mejorado la eficiencia, ¿no? Igual de 201 a 216, 201 pesos por cada metro cúbico y aquí 216 pesos se están generando de valor agregado por cada metro cúbico. Eso quiere decir que se está ocupando una menor cantidad de agua para poder generar ese valor agregado de estos sectores que mencionamos, que era agricultura, industria y servicios, ¿no? En los 3 sectores económicos. Ok, así es como se mide ese cambio en la eficiencia a lo largo del tiempo. Ok, ¿qué más tenemos? Uso eficiente de los recursos hídricos, ok, para hacer frente a la escasez. Es este que habíamos visto, el cambio en la eficiencia del uso del agua. Además, miren, también mide el nivel de estrés hídrico, ya lo habíamos visto también, como proporción de los recursos disponibles de agua. Para eso, pues ya sabemos que existe el indicador de estrés hídrico. La gestión integrada de recursos hídricos en todos los niveles, además con cooperación transfronteriza, es otra de las metas. ¿Y cómo se mide? Con el grado de implementación de la gestión integrada. Acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento, tomando en cuenta, ¿no?, a las generaciones futuras, el acceso transgeneracional, es decir, que una generación no se acabe el agua de su localidad y que ya no le quede a la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miden eso? Pues según el porcentaje de la población que tiene acceso a agua intubada, ¿no? Así como al saneamiento. Última meta, gestión integral de los recursos hídricos. ¿Cómo se mide esa gestión? Con el grado de presión sobre el recurso hídrico, particularmente en zonas centro y norte del país, que son las que más agua usan o mayor nivel de presión por el uso del agua tienen, y el rendimiento de los cultivos de las zonas de infraestructura de riego, ¿no? Porque estas zonas de infraestructura de riego, pues evidentemente son las que hacen un mayor uso de agua. Entonces, si sube este rendimiento de la infraestructura de riego, también quiere decir que vamos a usar menos agua para poder producir lo mismo que se estaba produciendo anteriormente. Y listo, ¿no? Es decir, podemos nosotros encuadrar nuestro problema prototípico en el acceso universal y equitativo al agua, en el acceso a los servicios de saneamiento. A lo mejor no, mejorar calidad del agua, no, porque nosotros no vertimos, ¿no?, contaminantes. Uso eficiente en los sectores y sostenibilidad de la extracción. Sí, claro, es sostenible el recuperar agua de lluvia porque no se está extrayendo de los pozos o del subsuelo. Implementar gestión integrada de recursos hídricos. Sí, también, ¿no? Es a lo mejor a un nivel muy local, pero sí también se está participando en esta meta. Acceso universal y equitativo al agua. Sí, también, ¿no? Efectivamente, también estamos aportando en esta meta. Y gestión integral de recursos hídricos. Bueno, aquí no, porque no tenemos infraestructura de riego, a menos que alguien, ¿no?, con el agua de recuperación de lluvia pudiera también a lo mejor tener su huerta familiar, ¿no? O que tenga, pues unos campos de cultivo donde pueda aprovechar esa agua recuperada, ¿no? Entonces, vean cómo podemos aportar a todos esos objetivos de desarrollo. Y el último, que es el ODS 7, que se trata justamente del acceso a la energía, lo mismo, ¿no?, que sea asequible, fiable y sostenible, que además también este ODS es de los más interesantes, porque justo la crítica a cómo se está manejando ahorita el sector energético, pues es a que se le está dando prioridad a producir energía de fuentes fósiles, ¿no? Por eso, pues la creación de esta refinería de Dos Bocas y ahora con la nueva compra de la refinería de Dark Park, pues en realidad los fondos para producir energía pues están yendo para formas de producción que no necesariamente son sostenibles y modernas, ¿no?
tampoco son fiables. ¿Por qué? Porque el procesamiento de petróleo siempre ha traído problemas por los residuos que genera y por la cantidad de uso de agua que requiere, ¿no? En particular aquí, por ejemplo, entonces sí, efectivamente se puede hacer más asequible el agua, porque además ya dijeron que no se va a subir los costos de la energía eléctrica y que justamente por eso se están buscando el refinar nuestro propio petróleo. No se va a subir el precio de la gasolina, por eso es que se compra la otra refinería, pero esa energía no necesariamente es fiable, sostenible y moderna, ¿no? Bueno, fiable podríamos ahí considerar que tal vez sí, pero sostenible y moderna pues no lo es. ¿Cómo se puede avanzar en esto? Bueno, garantizar el acceso universal de servicios energéticos. ¿Cómo se mide? Con la proporción de la población que tiene acceso a electricidad. La proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, aquí es donde ya perdimos, ¿no? Porque la proporción de energía renovable comparado con lo que se está gastando en Dos Bocas y lo que se gastó en comprar la refinería, pues ya va a ser muy pequeñito, ¿no? En comparación con lo que se está gastando en fuentes de energía, ahí se me olvidó, de biocombustibles. Y la tercera meta es duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. ¿Cómo se mide eso? Ah, bueno, pues midiendo la intensidad energética que se usa para generar energía primaria y el impacto que va a tener o que tiene esa producción de energía primaria dentro del Producto Interno Bruto, ¿no? Vamos a revisarlo rápidamente. Ok, tenemos aquí los datos, vean la tendencia, ¿no? Vamos a ver acá los metadatos, que nos dice que mide energía requerida para generar una unidad monetaria de Producto Interno Bruto, ¿ok? Es decir, va a estar usando el PIB y el gasto o el consumo final que se tiene de energía. Vean, aquí tenemos los datos. Vamos a ver cuáles son esos datos. Tenemos dos, consumo energético y Producto Interno Bruto. Es el consumo energético que se tiene en todo el país. Y este es el PIB que tenemos también en el país, ¿no? Medido en miles de millones de pesos. Base 2008, ¿no? Entonces vean, ¿no? Cómo justamente aquí podemos ver cómo vamos avanzando. Les voy a dejar entonces esta liga para que ustedes lo revisen y van a retomar justamente así como lo hicimos, cuáles son los ODS en los que efectivamente nosotros vamos a poder estar aportando con el problema prototípico que se tiene planeado, ¿no? Además, aquí en esta página, en la parte de abajo, hay también ligas justamente a lo que es, por ejemplo, los indicadores mundiales. A ver si se ve ahí. Nos dice específicamente cuáles son esos indicadores mundiales. Hay una liga a estos indicadores, a una base de datos, ¿no? Vean, y es base de datos por cada uno de los ODS. Entonces, métanse también a explorar esta, porque de ahí vamos a descargar información. Y además también tiene, bueno, esta otra página que es la de ONU México, nos explica específicamente cuál fue estas aportaciones que tuvo México en materia de ODS. Ah, ya les compartí esa, les voy a compartir esta otra. Ahí está. En particular aquí, justamente nos dice eso, ¿no? Cómo va avanzando México en cada uno de los ODS. Y algo interesante que se les va a quedar de tarea leer, cuál fue este proceso de la Agenda 2030, pero específicamente para México, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante o cuál ha sido el papel que ha tomado México justamente en la adopción de la Agenda 2030, ¿vale? Entonces, ya tienen ahí las ligas y les toca entonces revisarlo y de ahí extraer todas estas metas por ODS en las cuales el problema prototípico que ustedes están trabajando puede aportar, ¿no? Y con eso fundamentamos y justificamos cómo efectivamente un proyecto así puede además
encuadrarse dentro de la Agenda 2030 para avanzar en esos objetivos de desarrollo sostenible que tiene México, ¿no? Frente a la comunidad internacional. ¿Listo, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces ahí se les queda eso de tareita porque eso lo vamos a incorporar en el segundo avance, ¿vale? Ahora sí, vámonos porque ya estamos sobre el tiempo de su otra materia. Que tengan una linda tarde, chicos. Copien, antes de Gracias, irse, maestra. copien las ligas, por Pero favor. gracias. Gracias, maestra. Nos vemos, Chaito.